¿Cuál es tu falla en la Matrix más espeluznante o cosa inexplicable que te haya sucedido? Recuerdo ser bastante joven, como de 9 o 10 años, y estaba en el estacionamiento de un pub en Inglaterra. Recuerdo haber visto a alguien en su adolescencia en la ventana de una casa mirando hacia el estacionamiento. Me saludaron con la mano y sentí que los conocía de alguna manera. Mis padres me preguntaron a quién estaba saludando, y dije que solo una señora en la ventana de allí. No pensé mucho en eso. Avance rápido 10 años. Estaba en la casa de mi abuela. Recuerdo entrar en su habitación, lo que nunca me permitieron hacer, y acercarme a la ventana. Entonces me di cuenta de que estaba en la casa mirando el mismo estacionamiento y recordando esa interacción años antes. Luego, una niña de alrededor de 9 o 10 años que estaba en dicho estacionamiento me saludó y yo le devolví el saludo. Sentí que la conocía. No pude explicarlo y nunca se lo he contado a nadie. Me asusté. Cuando era adolescente, mi familia vivía en una gran casa de ladrillos de 115 años. Sucedieron muchas cosas espeluznantes, pero una noche me dirigía a la cama cuando la puerta entre la cocina del primer piso y las escaleras del sótano se cerró por completo. Tenía un sonido único que reconocí inmediatamente como la puerta de la cocina sótano. No había ventanas abiertas que pudieran haber causado una corriente de aire. Nuestro perro dormía en el segundo piso. Estaba en el segundo piso. Mis padres dormían en el ático del tercer piso, había sido convertido en dormitorio principal. Ninguno de nosotros podría haber cerrado la puerta. Aterrorizado, me armé de valor para ir a investigar, llevando mi navaja de bolsillo para protegerme. Mientras bajaba las escaleras encendí todas las luces. Cuando llegué a la cocina, la puerta estaba abierta de par en par. Aún más asustado, volví corriendo a la cama, dejando las luces encendidas. Un minuto o dos más tarde, escuché un SSHH ok definido desde abajo. Me acosté en la cama y estaba listo para aceptar mi desaparición. Finalmente, de alguna manera me quedé dormido, y por la mañana estaba allí primero en la planta baja. Me desperté antes que mis padres y mi perro, y descubrí que las luces estaban apagadas, y la puerta del sótano se había cerrado nuevamente. Extraño pero feliz. Hace unos 5 años, en noviembre, perdimos a nuestro perro de la familia a causa del cáncer. Él era el perro con el que crecieron mis hijos, fue amado por todos. En la próxima Navidad, al final del día de regalos, comida y familia, mientras recogía, encontré una pequeña figura de perro de peltre sobre la repisa de la chimenea. Pregunté a todos los que habían estado en la casa ese día si la habían dejado. Nadie lo había hecho. Está bien, extraño, pero lo tomé como un buen augurio. Cuando mi hijo mayor regresó a la universidad al final de las vacaciones de Navidad, preguntó si podía llevarse la figurita para recordar a su perro. Por supuesto, dije que sí. 1 o 2 semanas más tarde, recogiendo cosas de la casa, estaba la figurilla de nuevo. Llamé a mi hijo y le dije, ¿olvidaste la figura del perro? Él dijo, no, no lo hice, está justo frente a mí en mi escritorio. Ahora había encontrado una segunda estatuilla. Una vez más, nadie afirmó tener conocimiento de ello. No tengo idea de cómo. Pero todavía los tengo a los dos escondidos en un estante hasta el día de hoy. Hace aproximadamente un año, mi primo y yo visitamos Los Ángeles. Estábamos conduciendo usando Google Maps y después de perder nuestra tercera o cuarta salida, juramos que ambos lo escuchamos suspirar fuerte antes de que nos cambiara la ruta. Nos asustamos y nos aseguramos de que nuestra conducción fuera correcta el resto del viaje. El resto del viaje allí, si nos perdíamos alguna de nuestras salidas o giros, siempre nos disculpamos con Google, así que con suerte ella sabría que solo éramos idiotas y no mala personas. Ya he contado esta historia antes. Hace 3 años, mi perro de la infancia murió repentina e inesperadamente. Estuvo enferma durante unos días, pero le dio la vuelta y mejoró antes de morir muy rápida y dolorosamente en los brazos de mi padre. Vivo fuera del estado, así que no pude estar allí para nada de eso. Es un viaje de 6 horas, y me sentí muy culpable por su muerte sin mí allí. Tenía una conexión muy profunda con ella, y había sido mi mejor amiga durante 12 años. Estaba devastada por su muerte, no podía trabajar ni comer ni hacer mucho de nada. Estaba constantemente llorando. Fue simplemente horrible. Me dolía el corazón y me encontré disculpándome con ella por no estar allí. Me sentí muy culpable.
Una noche tuve un sueño sobre ella. Soñé que estaba en este espacio vacío y Charlie vino corriendo hacia mí, gimiendo emocionado. Me estaba lamiendo la cara y, en general, estaba asustada y yo sollozaba. Sabía que estaba muerta y sabía que me estaba visitando en mi sueño. Estaba muy consciente de todo eso. Seguía abrazándola y llorando y disculpándome, y ella seguía lamiendo mi cara y siendo cariñosa. Me desperté con lágrimas corriendo por mi rostro y me senté en la cama. Todavía podía oler su olor distintivo, y en mi manga le arranqué uno de sus cabellos. Ella nunca había estado en mi apartamento y no la había visto recientemente. Tampoco era un pelo de gato, ya que Charlie era una mezcla de collie, y su patrón de pelaje es muy distintivo. Puede que todo sea una coincidencia, pero fue tan vívido y real. Me gusta pensar que estuvo de visita para hacerme saber que todo está bien y no preocuparme. No he tenido un sueño como ese desde entonces. Solía tener un sueño recurrente cuando era adolescente todas las noches durante meses. Estaba sentado en una mesa en el patio de un restaurante, estaba solo, esperando mi comida. Un vagabundo llega al otro lado del patio y pide cambio. Estoy buscando en mi billetera un par de dólares, y luego escucho el chirrido de los neumáticos, y miro hacia arriba para ver un choque en una intersección cerca del restaurante. Salgo corriendo para ver si puedo ayudar, y cuando salgo a la carretera me atropella un coche y me despierto con el impacto. Después de un rato, el sueño se detuvo y lo saqué de mi mente. Adelante, tengo 28 años y estoy sentado en un on-the-border, en el patio, esperando mi comida. Un vagabundo pasa caminando por el restaurante, pero no se detiene y pide cambio. Sin embargo, me hace pensar en ese sueño y empiezo a sentirme incómodo. Poco después, escucho chirriar los neumáticos y veo que ocurre un accidente en la intersección cerca del restaurante. Empiezo a salir corriendo, pero me detengo en la acera, y miro hacia el tráfico entrante y hay una camioneta que no frena. Estaba hablando por teléfono y atravesó la intersección sin darse cuenta de lo que acababa de suceder. Salí corriendo y revisé a la gente. Todo el mundo estaba bien. Esto sucedió alrededor de 1991. Es medianoche. Estoy de pie en la sala de mi hermana y debe haber luna llena, porque, aunque es alrededor de la 1 y las luces están apagadas, puedo ver claramente. Hay un tazón para mezclar con granos de palomitas de maíz en la parte inferior del piso frente al televisor, y un VHS de alquiler en una pila cercana. Escucho un ruido y me doy la vuelta para ver al labrador retriever normalmente muy amigable de mi hermana que se parece a Cujo. Colmillos al descubierto, gruñidos y erizados. De repente hay un destello de luz brillante, y me despierto como si hubiera golpeado la cama desde una gran altura. Creo que ese fue un sueño extraño. Finalmente, me vuelvo a dormir y por la mañana llamo a mi hermana, planeando contarle la historia, pero ella se adelanta contándome lo extraño que sucedió en la noche. Se despertaron con el sonido del perro gruñendo alrededor de la 1 de la madrugada. Su esposo pensó que había un merodeador en la casa, tomó una pistola y fue a buscar al perro. Ella estaba de pie en la sala de estar gruñendo en el medio de la habitación. No podía ver a nadie, así que encendió la luz. No había nadie allí. El perro instantáneamente dejó de gruñir, y caminó hacia su cama como si nada hubiera pasado. Comprobó la propiedad y volvió a la cama. Hablamos un poco y descubrí que vieron algunas películas de alquiler, y por supuesto que comimos palomitas de maíz. ¿Por qué? Mi hermana es un poco guau a veces, así que decidí no contarle sobre mi noche. Por cierto, vivía a unas 450 millas de distancia. No diría que esto sea espeluznante, pero definitivamente es una de las cosas más curiosamente surrealistas que he experimentado. Entonces, en 2016, me lesioné en el trabajo y durante unos 6 meses mi vida consistió en ir a fisioterapia, y estar confinada a la cama hasta que pudiera caminar nuevamente. Con eso en mente, tuve mucho tiempo para leer libros. Uno de los libros que estaba leyendo era Ex-Heroes, de Peter Clance. Ahora no sé de nadie más, pero cuando leo un libro me gusta moldear los personajes en mi cabeza y pensar en cómo se ven. Uno de los personajes secundarios de este libro se llamaba Ilya y, porque conozco a alguien llamado Ilya, y porque el libro está ambientado en Los Ángeles, donde vivo, el Ilya del libro se convirtió en el Ilya que conocí en mi imaginación. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. El Ilya en el libro hizo referencias específicas a películas como Aliens, una película de la que el Ilya que conozco es un gran admirador.
El Ilya del libro era un gran fanático de las armas de fuego, como lo es el Ilya que conozco. En palabras, estos detalles parecen escasos, pero había algo tan extraño en el personaje de este libro que finalmente me acerqué a Ilya para preguntarle al respecto. Resulta que Ilya conoce al autor, Peter Clines, que lo había incluido en el libro. ¿Cuáles son las probabilidades de que elija comprar un libro al azar, con una historia que se desarrolla esencialmente en mi calle en Los Ángeles, y presenta a alguien que conozco en la vida real como un personaje secundario? Eso me dejó alucinado y es sin duda una de las experiencias más surrealistas que he tenido. No es mi historia, sino la de mi abuelo. Así que sirvió en la marina, y no había vuelto a casa en 5 años. Finalmente pudo irse a casa, y en su camino, vio a su viejo amigo, llamémoslo Wally. Wally estaba subiendo a su autobús normal y mi abuelo gritó hola a él. Pero Wally no respondió. Pero no pensó mucho en eso, viendo que Wally no tenía la mejor audición. Wally se subió a su autobús, y miró a mi abuelo a los ojos mientras el autobús se alejaba. Más tarde, cuando llegó a casa y estaba hablando con su padre, le preguntó cómo estaba Wally y le contó a su padre cómo lo había visto antes. Su padre guardó silencio durante 1 minuto, y le preguntó si estaba seguro de haber visto a Wally. Mi abuelo dijo que sí, y su papá respondió. Wally murió hace 6 meses. Gracias por ver el video. Suscríbanse para ver más videos como estos. Compartan en los comentarios lo que piensan sobre estas historias. Hasta luego.